Bueno, hoy nos encontramos aquí con Luis González, fotógrafo del Club América. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Pues nada, un placer para mí recibir a gente de la universidad que yo estudié. Y pues nada, bienvenidos al Club América. Gracias. Bien, antes de, como empezar más con cómo te has desarrollado en el club, si bien sabemos que eres una persona muy apasionada del club desde chiquito, pero pues, dinos, ¿cómo surgió ese amor que tú tienes hoy en día por el club? Bueno, mi papá me inculcó esos colores. Él conocía a un jugador, Paco Macedo, y él nos hacía el favor de meternos aquí al América allá hace muchos años. Yo tenía como 3, 4 años, desde los 3, 4 años andaba aquí en el club, ya conociendo a los jugadores. Entonces, pues yo realmente crecí viendo a los que hoy son leyendas. Crecí viendo al Capifuria, Cristóbal Ortega, Celada, que Celada fue mi primer ídolo. Y después conocí ya más grande a Antonio Carlos Santos, que conocerle de vista, ¿no? Y de jugador. Y entonces él me enamoró y se convirtió en mi máximo ídolo americanista. Y entonces, pues desde niño estoy metido aquí en el América, en el club. Y así empezó mi amor por la institución. Ok, si bien ahora ya sabemos cómo surge tu amor por ese club, pero ahora, ¿cómo fue que lograste entrar precisamente aquí? ¿Y recuerdas como por qué años fue? Sí, fue en el 2016, justamente en el año del centenario, ya hace casi 10 años. El que me ayudó y me tendió la mano en ese momento, don Margarito, que también es una leyenda de aquí del Club América. Desgraciadamente ya se nos adelantó en el camino. Y él fue, yo ya de cariño le decía padrino, porque él fue el que me hizo el favor de meterme aquí al América. Y así fue como llegué al club en el 2016. Ok, cuando entras, si bien no fue como de lleno la fotografía, cuando entraste, ¿cómo fueron esos inicios que tú tenías en el Club América? ¿Cómo fue ese Luis González en un inicio? Pues mira, yo venía de estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Entonces, ya hace casi 10 años, todavía esto de las redes sociales apenas estaba arrancando. Y yo tenía como la idea de entrar a la América, pero como la parte de prensa, comunicación. Yo no sabía nada de lo de digital, de redes sociales, pero justo entro y me asignan a esa área de digital, y ahí fue donde yo empiezo como becario. Y muy dirigido a fuerzas básicas, y empecé a cubrir fuerzas básicas para redes sociales. Entonces ahí empezó un poco donde también la vida me fue dirigiendo y me fue indicando para dónde yo era, dónde era el camino. Porque, o sea, yo estudié la carrera pensando en ser comentarista, analista, algo relacionado a la televisión, pero cuando vi que la vida me estaba empujando o dirigiendo hacia el mundo de la fotografía, la agarré y dije, por aquí es. Ok, y en ese caso, pues bueno, si bien empezaste como por esa parte de informar fuerzas básicas, como documentar todo lo que era eso, ¿cómo fue de que por fin llegas a la fotografía del Club América? Pues justo ahí en Fuerzas Básicas empecé a tomar fotografías. Y yo casi venía en cero en fotografía. Digo, lo que me enseñaron en la universidad, pero pues realmente el 100% o casi el 100% de lo que aprendí de la fotografía ha sido aquí durante el trayecto. Y en Fuerzas Básicas yo empecé a tomar fotos, me di cuenta que tenía cierta facilidad o cierto ojo para la fotografía, y entonces
Antes cuando entró, había un fotógrafo que se llama Israel Vera, que fue mi primer sensei, así les digo, mi primer maestro, y él fue el que me empezó a instruir, él fue el que me empezó a enseñar. Yo también, esa parte de querer aprender, me acerqué con el que sabía a preguntarle, y así fue como empecé en el mundo de la fotografía. Y obviamente junto con la práctica de lo que él me decía, y yo con la práctica empecé a desarrollar esas habilidades que yo no sabía que traía, pero que al final se desarrollaron muy bien. Entonces, prácticamente lo que tú has aprendido de la fotografía fue de lo que te han enseñado aquí en el club. Bueno, en este caso tu sensei, como nos dices que le dices, fue precisamente la persona que te inculcó todo lo que sabes hoy en día de fotografía. Sí, han habido 3 personas. Es Israel Vera, el número 1, mi Osvaldo, que también me enseñó, y el último es Héctor Rivas. Él también me ha instruido mucho y me ha dado muchos consejos. También Excel. Ha habido varias personas que agradezco y que se hayan cruzado en mi camino, porque son personas que te enseñan, y también te digo, uno también tiene que tener esa humildad y esa iniciativa de querer aprender de la gente que sabe y que tiene muchos años en este medio. Ok, y bien, ahora, pues si bien tú dices, entraste como prensa para redes sociales cubriendo las fuerzas básicas, tu cambio a la fotografía, ¿cómo afectó en sí tu rutina, a lo mejor del día a día, o ya tu rutina dentro del club? A lo mejor cuando cubrías prensa únicamente, ahora que te enfocas ya directamente en la fotografía, pues que bueno, tienes que ir con los equipos a cualquier parte que vaya. Sí, fue un proceso, porque al inicio, te digo, todo esto de digital estaba arrancando, entonces uno tenía que hacer fotografía y video. Entonces cuando yo empiezo a viajar con el primer equipo varonil, yo hacía foto y video. O sea, todavía no estaba tan especializado en la fotografía, porque tenía que también cubrir la parte de video y hacer el color y hacer galerías y todo eso. Pero después, cuando el club entra en la etapa ya muy especializada y profesionalizada de digital, entra un videógrafo que fue mi compañero mucho tiempo, que es Pavel. Y ahí realmente fue cuando yo ya me especializó en la pura fotografía. Ok, y bueno, hablando de lo que sería la fotografía, pues bueno, tú eres como la voz dentro de la cancha para la afición. En este caso, por ejemplo, cuando tú tomas una foto, ¿cómo crees que esas fotografías que tú subes a redes sociales, diferentes medios, cómo crees que llegan a conectar con la afición? Porque antes de ser fotógrafo, soy aficionado de la América. Soy muy aficionado de la América. Entonces, esa pasión que tengo por ese equipo, que es una pasión enloquecida, es la misma que me ha movido y que me inspira para tomar fotografías de jugadores, del Águila, del estadio, de la barra, de todo. Entonces, y también conozco muy bien la parte de la afición a América. Entonces sé lo que le mueve a la gente, sé lo que le gusta a la gente, sé en qué momento le gusta a la gente ese tipo de fotografías, en los clásicos, en las liguillas. Entonces, pues yo creo que sí es por ese lado. Bien, y por ejemplo, hablamos de que tú entras aquí al club en el centenario, en el 2016, y del centenario para acá, pues bueno, ya son casi 10 años que llevas aquí en la institución. Sí. En este tiempo, ¿tú cuál crees que son los momentos que más recuerdas que has tenido aquí? Pues sin duda el tricampeonato. Es un momento histórico para el club, para el que tú me digas, llámese jugador, entrenadores, utileros, nutriólogos, llámese, como siempre he dicho, cada quien en nuestra trinchera, pero para cada una persona es histórico, porque es la primera vez que hay un tricampeón en torneos cortos. Entonces, uno que como cuando era niño y aficionado,
o sea, ni siquiera en mis sueños más locos lo soñé el estar dentro de un vestidor del América, viviendo esa parte del tricampeonato. También la primera vez que fui campeón con un equipo en el 2018. También esa parte yo no me la creía, o sea, yo no podía creer que después de ser aficionado y verlos desde la tribuna, jamás yo soñé con estar dentro del vestidor en una América campeón, ahí con el patrón, con todos los jugadores, celebrando, y estar viviendo ese sueño, diría la psicóloga del club, Claudia Rivas, sueños no soñados. Son sueños no soñados, y al final es eso, o sea, te cuesta creer que estás viviendo eso cuando fuiste aficionado y ahora que eres parte del club y que viviste pura historia. Sí, no, o sea, hablamos de que tienes una vista muy diferente de antes, como tú lo veías en las gradas, a lo mejor es al final del 2013, a cómo vives la pasión ahora, pues ya directamente en campo. Entonces, tú ya como para cerrar, ¿qué es lo que todavía esperas lograr aquí dentro del club, tanto como profesionalmente como persona? Yo lo que obviamente quiero lograr más títulos con la categoría con la que esté, femenil, varonil, básicas, que el club sea exitoso, que gane títulos. Y en lo personal, desde que yo entré al club a trabajar, dije, quiero ser un Doctor Díaz. El Doc Díaz, que es una leyenda, es una institución dentro del club, tiene más de 50 años trabajando aquí en el América y es un profesional. Y así es como siempre me he visualizado dentro del club. O sea, toda mi vida quiero envejecer aquí como el Doc Díaz. Y esa es en la parte personal, así es como yo me veo. Ok, pues bueno, yo creo que hasta aquí ya sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por darse el tiempo de venir a conocer. Y lo reitero, sean bienvenidos aquí al Nido, gente que viene de la universidad donde yo estudié, la UNILA Campus Sur. Un saludo para todos ustedes. Y como dice mi papá, estudien, prepárense para que la vida les sea un poquito menos difícil. Eso es lo que tienen que hacer. Un saludo.